Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Que la paz de Él y su gozo esté en cada corazón. Hemos estado esperando y soñando, anhelando que este día pueda llegar. Y bueno, por la gracia del Señor estamos presentes aquí, como dijo el pastor Gregorio, desde los diferentes puntos de nuestro país. Dios tiene un pueblo, un remanente que por su gracia ha ido preservando, y estamos seguros que todavía hay muchos más creyentes hijos del Señor que están en otros lugares también, escuchando en esta ocasión por medio del internet, que es una facilidad hoy en día para que muchas personas puedan oír el Evangelio. Estaremos gozándonos en estos días, hoy, mañana y el día sábado, con siervos del Señor que simplemente porque el Señor tiene misericordia y gracia con sus hijos, pues Él hace posible que estén en medio de nosotros siervos que de verdad el Señor ha ido levantando en el tiempo. Por lo tanto, al estar iniciando en esta mañana, quiero que nos enfoquemos en el tema mismo o en el lema de nuestra conferencia que tenemos para este año en gracia y verdad, y es el poder del Evangelio. Quiero llevar tu mirada a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí donde estamos sentados, vamos a inclinar nuestros rostros y entregar ese tiempo al Señor. Padre eterno, venimos ante tu trono agradecidos por las múltiples bendiciones espirituales que recibimos de ti cada día. Gracias, Padre, porque has hecho posible que este día, Señor, sea un día pues separado para ti, un día en el cual podamos glorificar tu nombre, alabarte a ti, exaltarte, mi Dios. Pero también, Señor, hemos venido para escuchar tu palabra. Y por ello te suplicamos, Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, por medio de tu Hijo, a poder cumplir tus mandamientos, tus preceptos que tú nos has dado. Padre, te suplico también por cada uno de mis hermanos que están escuchando tu palabra, que tú puedas, Señor, tener sus corazones abiertos, sus corazones receptivos, su mente, Señor, para poder comprender, poder asimilar tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, iluminándonos y guiándonos a poder comprender tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos esto. Amén. Cuando abrimos la carta de Pablo a esta iglesia de Roma, estamos entrando a un tema muy importante y muy especial, que es la razón básicamente de lo que es el libro sagrado que Él nos ha dejado, de Génesis a Apocalipsis, la salvación del ser humano. Los que hemos tenido el gozo y el privilegio de estudiar esta carta, hemos podido comprender que nuestra salvación de principio a fin es obra totalmente de Dios. Y con ese pensamiento y con esa idea en esta mañana, pues vamos a
comenzar esta serie de conferencias que tendremos, porque entendemos y creemos que solo Dios, por su gracia, puede hacer la obra de la salvación y también el poder vivir la vida cristiana cada día. ¿Por qué el Evangelio es el único remedio para salvar al hombre de su pecado? Estos dos versículos nos van a dar una explicación. En primer lugar, porque el Evangelio produce una marca inevitable, pero también el Evangelio causa una transformación increíble. Y finalmente estaremos estudiando y viendo el Evangelio imparte una justicia divina. Cuando vemos todas las asombrosas y maravillosas obras que Dios hace, nuestros corazones se regocijan y nuestros labios exaltan su nombre. Y aún ese hecho de glorificarle y exaltarle y alabarle en realidad es nada delante de nuestro Padre eterno. El solo hecho de estar presentes en este lugar para alabarle, para glorificar su nombre y escuchar su palabra por medio de aquellos siervos a quienes Dios ha elegido por su santa voluntad. Ese hecho de estar presentes aquí, queridos hermanos, ya es suficiente razón para poder glorificarle al Señor. Porque esto solo puede hacer Dios, no lo puede hacer el hombre. En estos días nos gozaremos al escuchar la voz del Señor por medio de esos siervos que fueron llamados. No porque Dios haya visto en ellos virtud o mérito alguno, sino porque así le plació a nuestro Creador. Siervos que fueron llamados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siervos que deben anunciar el Evangelio de poder. En esta sociedad, hermanos, en la que vemos cada vez el mundo va empeorando, podemos advertir y ver para una generación posterior que nada bueno podemos esperar para ellos. Un mundo, sin embargo, que no es diferente a los tiempos bíblicos. Si nosotros trasladamos nuestra mente, por ejemplo, a Génesis capítulo 6, los versículos 5 y también el versículo 11, la Escritura nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice solamente el mal. Y el versículo 11 va a decir: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Maldad, corrupción y violencia caracterizaban la vida de los hombres de ese tiempo. Este cuadro, hermanos, que es tan devastador, es el mismo cuadro que hoy en día también tenemos. Con mucho asombro y dolor vemos cómo nuestra sociedad se va desmoronando día a día. Las naciones están experimentando diferentes sistemas de gobierno, creyendo y pensando que ese es el remedio para el ser humano. Las organizaciones internacionales, por medio de programas, van haciendo grandes esfuerzos por traer un mundo mejor. Y sin embargo, el mundo no cambia. Nada de todo aquello que hace el hombre tiene éxito. Y entonces podemos decir que es inevitable la decadencia moral y espiritual del mundo. La maldad, la corrupción y la violencia se han convertido en una pandemia difícil de poder detener en este tiempo. El problema no radica en el sistema o en el comportamiento externo del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Alguien ha dicho acertadamente y con mucha razón: todo problema tiene un corazón, y el corazón de un problema es un problema del corazón, no es el sistema. El problema del ser humano está aquí adentro. Esa es la verdadera causa del declive espiritual y moral del mundo entero. Cuando estamos frente a esta realidad,
Pareciera que no hay esperanza para el mundo. Pareciera que no hay remedio y no hay solución para el mundo entero. Pero justamente, queridos hermanos, es ahí donde brilla la luz de la esperanza, el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es el único remedio para salvar al hombre de su pecado. Ahí está la esperanza para el ser humano. Ahí está la esperanza para nuestro país. Ahí está la esperanza para nuestra familia. Ahí está la esperanza para el mundo entero. ¿Por qué el Evangelio es el único remedio para salvar al hombre de su pecado? En primer lugar, porque el Evangelio produce una marca inevitable. El versículo 16 dice en la parte A, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ese Evangelio que cuando hace su obra en el corazón del hombre, uno no puede dejar de proclamarlo. Y la razón es porque traen buenas noticias para el que está perdido. Ese hombre y esa mujer que andan sin esperanza. El apóstol Pablo presenta el mensaje poderoso y lo hace con la valentía y con la urgencia que se quiere anunciar estas buenas nuevas. Y esa debería de ser también el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En estos dos versículos que tenemos delante de nosotros, hermanos, están resumidos en realidad los 16 capítulos que tiene Romanos. El apóstol Pablo, por inspiración del Señor, por inspiración del Espíritu Santo, en las cartas que él ha dejado en esa época, y son tan actuales para nosotros, por lo general la dividió en dos partes. Una primera parte que introduce toda la parte doctrinal, la esencia, el fundamento de la salvación. Y posteriormente, después de hacer aquello, nos ha de dar las enseñanzas para la vida cristiana. Y Romanos es eso. Si tú estudias, vas a encontrar que del 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo va a hablar sobre este gran tema de la salvación del ser humano, la justificación del hombre en Jesucristo por medio de la fe. Eso lo va a hacer del 1 al 11. Pero llega al capítulo 2 hasta el capítulo 16, nos ha de enseñar el apóstol Pablo cómo ahora tiene que vivir este hombre que ha sido justificado por él. Aquí el apóstol Pablo nos presenta las enseñanzas más profundas referentes a la justificación y a la santificación del hombre. Aquí, mis hermanos, hay doctrinas de alta categoría, porque tratan nada más y nada menos que de la salvación del hombre, por lo que podemos denominar que Pablo nos presenta una doctrina de 48 quilates. Pablo no se avergüenza de proclamar este evangelio, porque es la buena nueva de Dios. En la frase que el apóstol Pablo introduce diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, sobresale una palabra muy importante y es la palabra vergüenza. No me avergüenzo. Este verbo, hermanos, está antecedido por un adverbio negativo, no. Y ese adverbio negativo en el idioma griego es el adverbio negativo más enfático y más fuerte que se utiliza en ese idioma. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está declarando que no rehúsa proclamar públicamente su compromiso, su fidelidad, su obediencia a Cristo, su obediencia al Evangelio. En pocas palabras podríamos decir que no se avergonzaba de decir públicamente que era cristiano. Un término que el mundo lo acuñó a favor de los creyentes. Él no se avergonzaba de proclamar que Jesucristo no solamente era su Salvador, sino también su Señor. El Evangelio en el que hemos abierto los ojos la mayoría de los que estamos aquí, pues hemos llegado a escuchar un Evangelio diluido, un Evangelio de fácil creer,
donde simplemente se considera a Jesucristo como nuestro Salvador y nos olvidamos definitivamente de que Él es nuestro Señor. Pero Pablo no separaba estas dos cosas. Para él Jesucristo era su Salvador, pero también era su Señor. Muchos en este tiempo se avergüenzan del Evangelio porque tienen temor al ridículo, al rechazo de la sociedad, a no ser aceptados en los círculos donde se desenvuelven. La mayoría de la gente, especialmente, como se dice, la gente culta o de los estratos sociales elevados, como se dice, mis hermanos, tienen temor. Y tienen temor a dos cosas en particular. En primer lugar, a la vergüenza intelectual. Es a eso que tienen temor. Es el temor de creer que el Evangelio es para los ignorantes, no para los cultos. Por esta causa muchos prefieren rechazar el Evangelio. Un hombre que en la historia se levantó, Carlos Marx, escribió y el primer requisito para la felicidad de la gente es abolir la religión. Ha considerado Marx que la religión es el opio de los pueblos. Lastimosamente este pensamiento se ha extendido y ha calado hondo en la vida de muchas personas hoy en día. Pero Pablo dice lo opuesto. El Evangelio no es el opio. El Evangelio es el remedio para el hombre infeliz. Es el remedio para el hombre pecador. En segundo lugar, estas personas también tienen temor a la vergüenza social. Que si aceptan este Evangelio quedarán expuestos a la burla de las personas. Piensan que serán dejados, abandonados por sus amigos, por sus familiares. Piensan que al acudir al Evangelio perderán su dignidad. Piensan que serán ignorados, pasados por alto. Hay una historia que en la historia de la iglesia ha conmovido mi vida. Un siervo del Señor del primer siglo, que nunca se avergonzó del Evangelio y del Señor Jesucristo. Cuando se acercó el procónsul, le preguntó si él era Policarpo, que a propósito ese nombre quiere decir muchos frutos. Ojalá algún creyente, alguna pareja pudiera nombrar a su hijo, a su hija Policarpo o Policarpia, que quiere decir muchos frutos, y que vive muchos frutos para la gloria del Señor. Pero este era ese hombre, Policarpo, un siervo del Señor. Y cuando él admitió que era Policarpo, el procónsul le dijo: ten misericordia a tus años, jura por la fortuna del César, retráctate y di, mueran los ateos. En ese tiempo, hermanos, los cristianos eran los ateos por no adorar al emperador. Pero Policarpo hizo un gesto, miró a la multitud que estaba delante de él, suspiró profundo, miró al cielo y señalando a la multitud dijo, gritó a voz en cuello: mueran los ateos. Sin embargo, el gobernador le apremió y le dijo: toma el juramento y te daré la libertad. Maldice a Cristo. Entonces Policarpo respondió: durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? A lo que el gobernante insistió diciendo: jura por la fortuna del César. Policarpo contestó: si piensas que puedo hacer esto pretendiendo que no sabes quién soy, escúchame con atención. Soy cristiano, y si quieres saber cuáles son las enseñanzas del cristianismo, dispón un día
y las oirás. Esas fueron las palabras de Policarpo. Este siervo, hermanos, se quitó la ropa y se preparó para ser quemado como un holocausto aceptable y grato a los ojos de su Señor y Salvador. Antes de ser quemado, elevó una oración a su Padre. A pesar de las amenazas, este siervo no se avergonzó del Evangelio. A pesar de las amenazas, este siervo del Señor no se avergonzó de Jesucristo. Fue fiel hasta la muerte. Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres como Policarpo, que al igual que Pablo también jamás se avergonzaron del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que no hay de qué avergonzarse. Y tú estás llamado para proclamar ese Evangelio de poder. Pero no solo eso, para Pablo también este Evangelio es capaz y tiene poder para transformar al hombre. El mismo versículo 16, la segunda parte nos dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio no solamente es para que nosotros podamos sentirnos fortalecidos y seamos valientes para proclamar, pero también el Evangelio causa una transformación increíble en el hombre. Viene a mi memoria una historia real de un niño que conocí en mi barrio. Su nombre era Luis. Lamentablemente este niño no tenía padre, era huérfano. Y para el colmo de los males, él era sordomudo. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones físicas, intentaba ser un niño normal y alegre. En cierta ocasión, junto a otros niños, encontraron una pequeña masa de dinamita y la prepararon para hacerla explotar. Sus amigos le delegaron esa tarea a él. Entonces él agarró el fósforo, encendió la mecha y en fracción de segundos explotó. Las consecuencias fueron fatales. Ahora no solo era sordomudo, sino que también había perdido ahora una de las manos. Una pequeña masa, tal vez del tamaño de una arveja, provocó esta desgracia. Realmente, hermanos, la dinamita es poderosa. Yo sé que hay muchos de los que están aquí presentes que vienen de lugares y regiones donde conocen bastante sobre este tema, las minas. Pero Pablo nos habla de algo más poderoso, el Evangelio. Pero el Evangelio no es poderoso para causar daño al hombre. Al contrario, el Evangelio está para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la obra que hace el Evangelio. En la frase, hermanos, porque es poder de Dios, sobresale la palabra poder. Y en el griego, y también es una transliteración de una palabra que lo utilizamos, dínamo. Y esa palabra significa, hermanos, poder dinámico. No equivale, sin embargo, a poder explosivo, aunque es de esta palabra que se deriva la palabra dinamita. Sin embargo, aquí no actúa como la dinamita que tiene poder para destruir después de una explosión. Más bien es como un generador de energía. Este poder proviene de Dios y esa es la razón y la causa por qué puede transformar al ser humano. Lo que equivale a decir, hermanos, que el poder del Evangelio proviene directamente de Dios. Por lo tanto, solo es Dios el que puede transformar al hombre que está hundido en su miseria. Nada puede hacer el hombre para ser cambiado por sí mismo.
No puede hacer ningún aporte. Si la obra del Señor no está sobre esa persona, el hombre está perdido. Dios es todopoderoso. Él puede hacer y actuar como Él quiere. En su misericordia, Él ha decidido, en su bondad, en su gracia, usar su poder para salvar al hombre. Dios en su potencia, mis hermanos, podría borrar a todos los hombres de la faz de la tierra por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia a Él. ¿Acaso no dice la palabra del Señor en el Salmo 7, versículo 11? Ahí dice su palabra: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado contra el pecador. Aquí hemos escuchado un evangelio también diferente en este tiempo. Y no somos culpables porque hemos abierto y nacido en esa clase de evangelio. Un evangelio que simplemente habla del amor de Dios. Dios te ama, Dios es amor. Pero la palabra del Señor dice que Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Y quién es el impío? Es el pecador. Su pecado, mis hermanos, es suficiente para recibir su castigo. Pero miren el inmenso amor de Dios. Él decidió salvar al vil pecador. Y entre ellos estuvimos tú y yo. Y lo hizo por medio del evangelio. Lo hizo en Jesucristo por medio de la fe. La salvación es el objetivo de las buenas nuevas. La salvación viene del Señor. Y Dios provee a todo aquel que en Él cree. La palabra salvación en las Sagradas Escrituras es totalmente opuesta a las palabras perdición y ruina. Es lo contrario, es lo opuesto, hermanos. El evangelio que nos hace libres de la ruina y la maldición de la muerte eterna. La salvación del evangelio, hermanos, es para vida eterna. Y todos los que estamos aquí, pues hemos experimentado por su gracia ese beneficio, ese favor. Esta preciosa y maravillosa obra ocurrirá cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu del Señor obre en los corazones de los hombres. Es por esta razón que el apóstol Pablo añade diciendo: a todo aquel que cree. Es verdad que el evangelio que ha sido presentado por Pablo, mis hermanos, puede salvar a cualquier ser humano. Dios puede llamar a cualquiera, y sin embargo no todos responden a ese llamado. En este pasaje que tenemos en la Escritura, tenemos una hermosa invitación a venir a Él y experimentar esa salvación. Pero también nos está presentando que el que rechaza ya está condenado. Este es el evangelio de poder. Ese evangelio que es capaz de transformar al hombre. El apóstol Pablo, él mismo en su propia vida, había experimentado que este evangelio cambió y transformó su vida totalmente. Y él podía hablar con autoridad y no tener temor y no avergonzarse del evangelio. Debemos ser claros, sin embargo, en las Escrituras no hallamos a las personas que sean llamadas cristianas a consecuencia de haber pasado por algún rito o por haber nacido tal vez de padres cristianos en una familia cristiana, o por pertenecer a una iglesia, ser miembro de repente de alguna denominación. Es solo por el poder del evangelio que es capaz de que el hombre llegue a ser hijo de Dios. En ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, hermanos, el imperio romano se jactaba de su poder. Ellos tenían el mejor ejército de ese tiempo.
Con ese ejército poderoso ellos podían conquistar el mundo entero y ser el imperio más importante que la historia haya visto. Es en ese contexto que Pablo está proclamando esta gran noticia. Es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo: el evangelio que yo proclamo es más poderoso que el ejército que tiene Roma. Es más poderoso que el mismo emperador. Y por eso, hermanos, el emperador y todos sus seguidores en ese tiempo perseguían a los creyentes y principalmente a Pablo. El apóstol Pablo, sin embargo, también él dice en el pasaje que este evangelio, hermanos, es para el judío primeramente y también al griego. Aquí el apóstol Pablo está introduciendo el plan de Dios que tiene para el mundo entero, pero está indicando que ese plan de salvación fue revelado primeramente a los judíos. Pero en el corazón de Dios siempre estuvo también las naciones gentiles. Eso podemos ver nosotros en Génesis capítulo 12. Cuando el evangelio fue proclamado entre los judíos y muchos de ellos rechazaron el evangelio, el Señor en su misericordia y en sus planes eternos envió a Pablo a los gentiles a proclamar esta verdad. El apóstol Pablo fue un instrumento en las manos del Señor para proclamar a ese pueblo, que también estaba en el corazón del Señor. Y por eso Pablo en su carta va a decir que ese gran muro que existía entre judíos y gentiles, pues ha sido derribado por el poder del evangelio. Hoy Dios tiene un pueblo, y ese pueblo, hermanos, que ha sido ganado por la sangre de su Hijo. Y finalmente, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el evangelio es el único remedio para salvar al hombre de su pecado? Porque el evangelio imparte una justicia divina. Eso dice el versículo 17. El hombre tiene un problema serio. Y ese problema que tiene es que él piensa que es justo. Piensa que es suficientemente bondadoso. Y que todo lo que él hace es suficiente para ser aceptado delante de Dios. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero el Señor dijo ahí en Mateo 5:20, ¿te recuerdas tú? Estaba la multitud, estaban los fariseos y estaban los escribas. Y el Señor ahí estaba declarando: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, Dios demanda una justicia mayor que la de los escribas, mayor que de los fariseos. No que estos eran justos, sino que aparentaban. Tenían un manto de religiosidad que aparentaba externamente que eran justos delante de Dios. Tal vez podemos ilustrar esta verdad de Pablo de la siguiente manera. Si tú conoces al ganso, este animal, ganso, ha sido siempre un nombre de reproche. Darwin dice: esta ave merece más observaciones porque ninguna otra ave domesticada desde la edad antigua ha variado tampoco. Parece que al paso de los siglos no ha mejorado al ganso nada de lo que ha sucedido en los cambios tecnológicos. Nada de lo que el hombre ha experimentado. Ganso, este animal sigue siendo lo que fue. Así es la naturaleza no renovada del hombre.
Esa es la condición del ser humano. Y no cambiará jamás. Solo es por la justicia de Dios que es revelada al hombre que puede ser transformado. Solo por la justicia de Dios. La fe activa el poder divino que trae la salvación. La fe, un elemento importante dentro de la salvación. Y en ese acto soberano la justicia de Dios se revela en palabras más sencillas. Podemos decir, la justicia que viene de Dios al ser humano. Eso quiere decir, hermanos, que Dios imparte su propia justicia a aquellos que creen en Él. Por lo tanto, no es solamente una justicia que se revela, sino que se le acredita a aquellos que se han rendido delante de Él. Por eso la palabra va a decir en Romanos capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta misma verdad Pablo lo dice en Filipenses 3, 8 y 9, de su propia experiencia, hablando el apóstol Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la experiencia, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice, mi Señor. ¿Pueden advertir ustedes que Él siempre está uniendo las dos cosas? Su Salvador y su Señor. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y declara él mismo y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Si la justicia de Dios no nos alcanza, hermanos, es imposible entrar en el reino de los cielos. Pero gracias al Señor, en su gracia, Él no solamente reveló su justicia, nos acreditó, nos atribuyó su justicia a nosotros que no merecemos. Y ya casi al terminar, Pablo dice algo muy importante. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. La frase por fe y para fe quiere decir que no se trata de un acto que se realiza una sola vez. Está hablando, hermanos, de un estilo de vida. Es decir, que el creyente verdadero, el creyente genuino, que ha sido regenerado por la gracia del Señor, vivirá de principio a fin por fe. Eso es lo que está declarando el apóstol Pablo. Ese es su estilo de vida de cada hijo del Señor. Vivir por fe. Solo cuando un hombre se acoge a la gracia que Dios le ofrece a través de Jesucristo, y claro, por medio del Evangelio, es cuando esta persona será recubierto de la justicia de Dios. Es entonces cuando un pecador será declarado justo y aceptado delante de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Puedes ver que hay algo de la obra humana en el plan de salvación? Pues no lo hay. Es obra completa que el Señor hace. Para entender un poco mejor podemos ilustrar de la siguiente manera.
es un hecho bien conocido. Y aunque es una maravilla cada vez mayor que una oruga, ustedes conocen una oruga, cambie a mariposa. Hay desde luego poca semejanza entre ambas cosas. Pero cada mariposa ha sido una oruga en el pasado. Las mariposas pueden verdaderamente decir, al mirar a las pobres orugas, ¿y así éramos nosotras? Y la respuesta será, claro. Pero hemos sido transformadas, dirán ellas. Así cada santo, mis hermanos, ha sido transformado por el poder del Evangelio, por esa maravillosa obra que Dios hizo en cada uno de los que estamos aquí. Él nos ha atribuido su justicia. Y por eso podemos ser vistos justos y santos delante del Señor. En cambio, el pecador oruga no conoce nada de los deleites del santo metamorfoseado a la nueva vida. No comprende. La única manera, hermanos, en que una oruga puede entrar en los goces de la vida de la mariposa es siendo hecha una nueva creación, llegando a nacer de nuevo, sufriendo una transformación. Esa oruga que es amante de las hojas de col no tiene capacidad para los nuevos movimientos y deleites de la mariposa, no está preparada. Tampoco puede la naturaleza pecadora del hombre entrar, gozar y disfrutar y deleitarse de las cosas de Dios sin antes haber sido justificado por Él. Por lo tanto, la respuesta al problema del hombre es el Evangelio. Es en Jesucristo. Es por medio de su cruz, ahí en el Calvario, que derramó su sangre. Ahí está el remedio para todo pecador. Ya casi al finalizar, el apóstol Pablo dice una gran declaración. Como está escrito. Lo que quiere decir Pablo está diciendo, ha sido escrito y permanece así, no cambiará para nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa es la gran declaración que Pablo está haciendo. Y traslada la mente del ser humano al Antiguo Testamento. Nos lleva a Habacuc capítulo 2 versículo 4, donde dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. El hombre que vive separado del Señor vive así. Y va a declarar Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Lo que aquí Habacuc y Pablo están diciendo, hermanos, que la doctrina de la justificación por la fe no nace en el Nuevo Testamento. Ese fue el plan desde un principio. Ese fue el plan desde Génesis. Y ahí encontramos en la misma escritura un ejemplo, la vida de Abraham. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios declaró justo a Abraham por la fe. Es la obra del Señor nuevamente. Cuando Pablo está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, está hablando, hermanos, de la justicia de Dios. Está diciendo que es la única justicia que Dios provee para quienes ejercitan su fe en Jesucristo, y es la única justicia que es aceptada por Él. Esta clase de justicia está ausente en todo ser humano. El hombre por naturaleza es injusto, por lo tanto no puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Es solo cuando se acoge, hermanos, a la gracia que Dios le ofrece en el Evangelio.
es solo el único camino para llegar al Señor. Hay dos verdades que Pablo las ha declarado, de fe en fe y el justo por la fe vivirá. Está diciendo de manera sencilla que toda la vida del creyente debe ser una vida de fe, desde la fe inicial que nos lleva a la salvación, hasta la fe final en la que veremos el rostro del Señor. La idea, hermanos, es que la fe que procede de Él es dirigida también hacia Él por medio de nuestras vidas. Y ahí es fácil entender lo que dice Jerry Cross en uno de sus libros. La vida cristiana no se vive a partir de la cruz, sino que la vida cristiana se vive a los pies de la cruz. No podemos nosotros separar el evangelio de nuestra vida. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a mirar continuamente al Señor y gozarnos y deleitarnos en Él. Quiero terminar diciendo, el evangelio de la gracia es el único camino para cualquier persona, sea judío o sea gentil. Es el único camino para aquel que quiere tener acceso a la presencia de Dios. Dios declara justo a todo aquel que se le acerca, recubierto con la justicia de su Salvador. Si aún todavía hubiera aquí alguien entre nosotros que no haya experimentado todavía esta gracia, pues aprópiese de esta salvación que Él ofrece en esta mañana. Y claro, es por medio de la fe en Jesucristo. Todos los que estamos aquí estamos llamados a abrazar la cruz de Cristo y apropiarnos de las palabras del Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, hermano.